¿Cómo están, amigos? Los saluda Mauricio Pérez. Soy escritor, periodista católico, locutor del programa Semillas para la Vida. Bienvenido a una emisión más de tu programa Pasión por el Evangelio. Ya estamos en el segundo domingo de Adviento y vamos a reflexionar, como siempre, acerca del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Como te expliqué en la semana anterior, el itinerario de Adviento se divide en 4 fases que corresponden a cada una de las semanas, a cada uno de los domingos. La primera semana de Adviento, el tema es la invitación a la vigilancia en espera de la venida del Señor. El segundo domingo de Adviento, y por ende la segunda semana de Adviento que comienza con este domingo, se refiere al juicio del Señor. La tercera semana se referirá al regocijo y la cuarta semana de Adviento corresponderá a la preparación para la Navidad, que ya será inminente. Como te explicaba la semana pasada también, este tiempo de Adviento es un tiempo que nos lleva a prepararnos a 3 encuentros con el Señor. El primero, el más importante, cuando venga en su venida definitiva en la parucía, como Rey de todo el universo. La segunda, para prepararnos para celebrar el memorial de la Navidad que sucedió allá en Belén hace poco más de 2000 años. Y la tercera, para prepararnos para celebrar la Navidad aquí y ahora, esta Navidad, este 25 de diciembre de este año. Y las lecturas de la Santa Misa precisamente giran en torno a este segundo tema de Adviento, que es el tema del juicio del Señor, y sobre eso vamos a reflexionar en esta ocasión. Hoy ya debes tú encender la segunda vela de tu corona de Adviento, que debe tener 3 velas moradas, una vela rosada para el tercer domingo. La primera vela debió encenderse esta semana y a partir de hoy debes encender la primera vela junto con la segunda. Hola, te saluda Mauricio Pérez, compartiendo contigo mi gozo por la publicación de mi 10º libro, Un pesebre en tu corazón. Una serie de reflexiones para Navidad y para Año Nuevo que verdaderamente tienes que leer este tiempo de Adviento para prepararte y hacer que la Navidad sea una verdadera ocasión de reencuentro con el Señor y de conversión en el Señor mismo, que habrá de nacer para transformarnos, para que nos convirtamos y así podamos alcanzar la vida eterna. Un pesebre en tu corazón es una lectura imprescindible para este tiempo de Adviento y un excelente regalo que puedes dar no solamente a tus familiares, sino también, por supuesto, a los catequistas de tus hijos si se están preparando para recibir un sacramento, o bien a las maestras de tus hijos si estudian en escuelas católicas, o si tú trabajas en una escuela católica, es un excelente regalo para todos los maestros de tu personal, o si trabajas en una parroquia, es también un buen regalo para las personas que trabajan en los diferentes apostolados de tu parroquia, si no es que para toda tu parroquia. En verdad es un libro muy bonito en el que a través de toda esta serie de reflexiones, las personas que lo lean podrán hacer de su corazón un pesebre cálido, un pesebre suave, un pesebre mullido, un pesebre tierno, donde acoger al niño Dios para que nazca esta Navidad, porque si nace en el corazón de cada uno, en verdad que su Navidad será un evento de conversión para cada uno de nosotros. Un pesebre en tu corazón, disponible en ebook para Kindle y también en edición impresa a través de Amazon, que te lo lleva a la puerta de tu casa, no importa en qué país vivas, y también por supuesto a través de nuestro sitio semillasParaLaVida.org/pesebre, un pesebre en tu corazón. Permíteme acompañarte en este tiempo de Adviento, en la Navidad y al celebrar el Año Nuevo a través de las páginas de este libro. Apasionate por nuestra fe. Pues bien, ¿qué te parece si entramos en materia? Y para ello vamos a leer el Evangelio, que está tomado del Evangelio según San Mateo, dado que nos encontramos en el ciclo litúrgico A. Así que vamos a ver esta perícopa que nos presenta en esta ocasión la Santa Misa. En la lectura del Evangelio vamos a comenzar, por supuesto, poniéndonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues bien, el Evangelio según San Mateo dice así: En aquellos días se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea: Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero.
y se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán iba a su encuentro, y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: «Raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir: tenemos por padre a Abraham. Porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible». Pues bien, esta es la lectura del Evangelio. El propósito de este programa Pasión por el Evangelio es ayudarte a comprender a fondo esta lectura para que cuando la escuches en la Santa Misa le saques, por supuesto, el mayor provecho. Y esta perícopa es fascinante porque nos presenta al más grande santo que ha existido. Juan Bautista está considerado el más grande santo de todos. Es el precursor del Mesías, es el precursor de Jesús, es el último de los profetas antes del profeta definitivo que es Jesús. Y la figura de Juan Bautista invita realmente a una investigación, porque se nos dan muchos detalles de su vida en esta corta perícopa que nos dejan ver la profundidad de la vida que tenía San Juan Bautista, de esa vida tan especial que él llevaba. Así que bueno, vamos a hacer un análisis bíblico de esta perícopa para poder así ir sacando provecho. Vamos a exprimirle lo más que podamos a este texto y vas a ver tú la riqueza de todo lo que está explicado aquí. En primer lugar, esta descripción que hace Mateo acerca de Juan Bautista se la copió por completo a San Marcos. Marcos escribió su evangelio primero que todos los demás y Mateo le copió varias partes, entre ellas le copió precisamente esta descripción que hace de Juan el Bautista. Entonces vamos a ver, algo que nos llama la atención siempre que analizamos una perícopa es entender en qué contexto sucede esto. Entonces, por ejemplo, bueno, nos dicen aquí que se presentó Juan Bautista proclamando en el desierto de Judea. Él predicaba en un desierto, en concreto el desierto de Judea. El desierto de Judea se ubica al este, de hecho está al este de Jerusalén, entre Jerusalén y el río Jordán. Ahí es donde Juan el Bautista predicaba, pero es muy simbólico que predicaba no a la entrada de la ciudad, no en el templo de Jerusalén, no, predicaba en el desierto. ¿Y por qué es importante que predicara en un desierto? Pues porque para el pueblo de Dios era el desierto el sitio de los encuentros más profundos con el Señor. Jesús mismo, para prepararse para su misión, para su vida pública, se irá 40 días al desierto. El pueblo de Israel caminó 40 años por el desierto. Es en el desierto donde se encuentra esa intimidad con el Señor, y es precisamente ahí, en ese contexto geográfico, donde Juan el Bautista predica, en ese desierto donde se logra esa intimidad con el Señor. Y el mensaje que les da pues es contundente: conviértanse. Y hay una razón, porque el reino de los cielos está cerca. Este convertirse, Jesús mismo en el Evangelio de San Marcos será la primera palabra que salga de la boca de Jesús. Cuando tú lees el Evangelio de San Marcos, lo primero que dice Jesús es conviértanse. En el Evangelio según San Mateo, Jesús todavía no entra en acción, pero aquí es Juan el primero que dice conviértanse, metanoia. Esa metanoia consiste en un cambio de actitud, en un cambio de pensar, en un cambio de la forma de ver las cosas. Y podríamos pasar horas hablando de esta conversión en sí mismo, pero este programa no nos da para ello. Escucha Semillas para la Vida. Escucha Semillas para la Vida esta semana y te ofrezco una explicación fuerte acerca de este concepto de la metanoia. Puedes escuchar el programa, si no lo escuchas por radio en tu estación católica de tu ciudad, pues sintonízanos en semillasparalavida.org o aquí en Facebook, por supuesto. Ya sabes que compartimos diariamente las emisiones de Semillas para la Vida y ahí te hablaré de esta metanoia, de esta conversión que nos resultará muy importante en este tiempo de Adviento. Pero llama la atención también que dice Juan,
conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Y llama la atención la expresión reino de los cielos. Juan está aquí hablando a la usanza de los hebreos, que le tenían tanto respeto a Dios que no mencionaban su nombre, lo disfrazaban de alguna manera, y una manera de disfrazar a Dios era precisamente refiriéndose al reino de los cielos. Entonces, cuando Juan está diciendo conviértanse porque el reino de los cielos está cerca, se refiere a que se conviertan porque la llegada de Dios está muy cerca, y precisamente esta llegada de Dios se manifestará muy poco tiempo después, cuando llegue Jesús y Él sea el que se bautice ahí. Pero esta expresión reino de los cielos no tanto se refiere al reino, sino que es una manera de decir Dios mismo. Dice Mateo, siguiendo por supuesto la versión de Marcos, que a Juan Bautista se refería el profeta Isaías cuando dijo: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. El camino del Señor, un tema que también en el tiempo de Adviento es recurrente. Los caminos del Señor, el camino del Señor, hay que preparar el camino del Señor. Y estos caminos del Señor, a veces pensamos que son los caminos que nosotros tenemos que recorrer para llegar al Señor. Pero en realidad los caminos del Señor que hay que preparar son los caminos a través de los cuales el Señor va a llegar hacia nosotros. Y en este tiempo de Adviento que nos preparamos para la Navidad es muy importante, porque en la Navidad es Dios el que va a venir a nosotros como el Emmanuel, para hacerse uno, para hacerse Dios con nosotros, para hacerse uno entre nosotros. Entonces estos caminos que hay que preparar no son para nosotros dirigirnos a Él, sino que son los caminos que hay que prepararle al Señor para que venga. Es una manera de decir actual, sería: extendamos la alfombra roja para que por ahí pase, para que por ahí llegue, para que por ahí se acerque a nosotros. Entonces esto es muy interesante. Si queremos que el Señor se acerque a nosotros, tenemos que prepararnos. Y ya nos dio la clave: conviértanse. Yo te decía, Metano, ya cambia tu actitud. En eso consiste la conversión, en que cambies tu actitud. ¿Sobre qué? Sobre todo. Revisa tu actitud sobre todas las cosas, sobre todas las personas con las que tienes que ver. Si tú cambias tu actitud, vas a convertirte. Esa es en esencia esta conversión, y de esta manera preparamos los caminos del Señor para que Él venga a nosotros en esta Navidad, pero también para que venga a nosotros en la parucía, porque acuérdate que el Adviento nos lleva a ver la Navidad, pero nos lleva sobre todo a ver esa parucía, esa venida definitiva del Señor. Y por supuesto, cuando venga a juzgarnos, pues más nos vale prepararle un camino a base de habernos convertido, porque si no, pues no nos la vamos a acabar, ¿verdad? Como decimos en mi país. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero. Juan se viste a la usanza de Elías, del profeta Elías, de esa manera tan austera. Elías se vestía igual, ahora Juan le imita la vestimenta, una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero. Y se alimentaba con langostas y con miel silvestre. Interesante la dieta de Juan el Bautista. Langostas y miel silvestre. ¿Por qué es interesante? El hecho de que se alimentara de langostas, de estos insectos que parecen saltamontes, pero pues que son bastante grandes, nos deja ver la vida tan austera que llevaba Juan Bautista. Y en un momento te hablo de por qué llevaba esta vida tan austera. Pero alimentarse de langostas se refiere a eso. Él no se alimentaba de grandes manjares, no, él comía de una manera muy austera con estas langostas. Claro, las langostas son ricas en proteína, entonces por supuesto que le daba para sobrevivir, pero definitivamente era una dieta de una persona sumamente austera. Por eso se alimentaba de langostas, pero lo que llama la atención es que se alimentaba de miel silvestre. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor dices, claro, pues la miel con el azúcar le da energía. Sí, pero hay una razón mucho más importante por la cual se especifica que él se alimentaba de miel silvestre. Y es que el alimento por excelencia de la tierra prometida era la leche y la miel. Esa era la señal. Cuando llegaban a la tierra prometida, era la tierra donde manaba la leche y la miel, donde estaban disponibles en abundancia la leche y la miel. Y precisamente esa miel de la tierra prometida era algo así como el alimento de la sabiduría. Era una de las bendiciones de Dios. El que comiera esa miel de la tierra prometida tendría la sabiduría. Y por eso es que es tan importante que Juan el Bautista se alimentara de miel silvestre, porque precisamente esa miel era lo que le daba sabiduría. Y por eso es que predicaba como predicaba. Y por eso es que enseñaba como
y por eso es que tenía tantos seguidores como tenía. Mira, comento esto y me llega aquí una ráfaga de me gusta. Pues sí, a mí también es que es fascinante, este texto es verdaderamente fascinante. Por eso este programa Pasión por el Evangelio, para que entiendas todo esto, y te digo, en la Santa Misa pues ya sepas todo de lo que se trata, valores más quién era Juan el Bautista. Ahora, este estilo de vida de Juan el Bautista es muy significativo, un hombre con una vida austera, pero también un hombre dedicado de lleno al Señor, con esta vida ahí en el desierto. Juan el Bautista era un nazir. Los nazires en el pueblo de Dios eran personas que estaban consagradas a Dios de lleno, de una manera absoluta. Algunos nazires eran incluso consagrados a Dios desde el seno de su madre, y Juan el Bautista es uno de ellos. Desde que a Zacarías el ángel o el arcángel le anuncia que va a nacer, ya desde ahí le da la pista de que este hijo suyo va a quedar consagrado, y está consagrado desde el seno de su madre. En el Antiguo Testamento también hubo nazires que fueron consagrados desde el seno de su madre. Pensemos por ejemplo en Samuel. Samuel es uno de los nazires, y ahí la que lo consagra es su propia madre. Ella no podía tener hijos, le promete a Dios que si tiene un hijo se lo consagra, lo va a llevar al templo. Dios le concede a ese hijo y lo lleva al templo desde muy pequeño, y así Samuel es uno de los nazires. Otro de los jueces del que se habla poco actualmente. Yo me acuerdo que cuando era niño había un juez de la Biblia, de este periodo de los jueces, que era así como héroe, ¿no? Como héroe para los niños, y cuando íbamos al catecismo era uno de nuestros héroes, y me refiero a Sansón. Actualmente poco se habla de Sansón, y yo creo que los niños de hoy conocen poco acerca de Sansón, y vale la pena que conozcan la historia de Sansón, porque es una historia emocionante, de fortaleza, de amorío. Hasta hay una ópera que alguien le compuso. Es realmente una época, es una historia fascinante la de Sansón. Pues Sansón, déjame decirte que era también uno de los nazires. Estos nazires que estaban consagrados a Dios tenían también una vida muy estricta. Y por ejemplo, algo de lo que tenían que hacer los nazires era nunca cortarse el cabello. Y algo de lo que tenían también que hacer los nazires era nunca beber. Ellos eran abstemios por completo. No podían, pero fíjate a qué grado, no podían ellos consumir nada que fuera del fruto de la vid, ni siquiera podían comer las uvas mismas, ni siquiera podían comer pasitas, las uvas secas, las pasitas. No podían comer uvas, no podían comer pasitas, no podían beber vino, no podían beber vinagre, nada que tuviera que ver con la uva, y era esto parte de su consagración. Y como te digo, no podían tampoco los nazires cortarse el cabello. Y como fruto de esta consagración absoluta, de este nazirato de Samuel, de Sansón, ambos jueces, bueno, en el caso de Samuel su premio es ser juez, y de hecho Samuel es el último de los jueces de Israel. En el caso de Sansón, el premio a su fidelidad es precisamente esa fuerza descomunal que le permite vencer a los filisteos, y que recordarás que precisamente por enamorarse de Dalila, que es la que lo seduce, cosa que un filisteo, cosa que un asir no podía hacer, no podía dejarse seducir, pues en un momento de flaqueza Sansón se deja seducir, le revela el secreto de su fortaleza, que es precisamente su larga cabellera, Dalila actuando como una especie de espía para los filisteos, ni como una especie, sino como una espía para los filisteos. Y entonces un día que se queda dormido Sansón, recuerdas que Dalila le corta el cabello a Sansón, y al cortarle el cabello pierde toda su fortaleza. ¿Esto qué significa? ¿Que era magia lo del cabello? No, esto es una manera simbólica de explicar cómo la fortaleza de Sansón, él la tenía precisamente de su fidelidad a Dios en su nazirato, pero en el momento en que le deja de ser fiel a Dios y se deja que le corten el cabello, y además incluso llega a consumir alcohol, o sea, le entra una debilidad muy fuerte. Fíjate, el hombre más fuerte del pueblo de Dios, le entra una debilidad humana tremenda, consume alcohol, deja que le corten el cabello, se enamora de Dalila, y entonces pierde esa fortaleza.
pierde esa fortaleza. Y te acuerdas que luego lo apresan los filisteos, lo llevan, lo tienen preso, pasa un tiempo, él está preso, le sacan los ojos, se queda ciego, y precisamente en el tiempo que pasa en la cárcel le vuelve a crecer el cabello, y al crecerle otra vez el cabello, pues recupera su fortaleza, y al final lo amarran a unas columnas, él derriba las columnas, se viene todo encima, él muere entre los escombros. Es una historia verdaderamente heroica, fascinante. Cuéntale a tus hijos, abran la Santa Biblia. No, sabes que si tienes hijos pequeños, mejor lee tú la Santa Biblia y les cuentas la historia adecuada para niños, porque hay algunas partes que están un poco fuertes para un niño. Yo me acuerdo que esa historia yo la leí en un libro de héroes de la Biblia para niños, ¿no? Y cuando estaba estudiando la licenciatura en Sagrada Escritura y leí el libro de los jueces y leí toda la historia de Sansón, dije, caray, esto pues está fuerte, ¿verdad? Entonces mejor léela y se lo comentas tú a tus hijos. Pero bueno, te cuento todo esto acerca de Samuel, acerca de Sansón, para que comprendas el nazirato, porque precisamente Juan el Bautista era uno de ellos, era un nazir, él estaba también consagrado a Dios, tampoco consumía alcohol, llevaba una vida austera. En fin, pues ese era nada menos que Juan el Bautista, el precursor del Mesías, como te digo, el más grande de los santos que ha habido en la historia del pueblo de Dios, el último de los profetas antes del profeta por excelencia, que es Dios mismo. Y bueno, ¿qué más podemos ver aquí de esto, no? Vamos a continuar viendo la perícopa para ver qué otro detalle interesante hay que valga la pena aquí. Bueno, ¿quiénes son los personajes que aparecen en la perícopa? Siempre para analizar una perícopa hay que ver quiénes son los personajes. Lógicamente Juan el Bautista es uno de ellos. También están las personas que que se hacían bautizar por él en las aguas. Y también estaban los fariseos y los saduceos, que vaya que les va mal con Juan el Bautista, porque los pone pues realmente muy mal, ¿verdad? Porque llegan ellos a bautizarse y lo primero que les dice es raza de víboras, porque se da cuenta que llegan con un corazón que precisamente no es un corazón dispuesto a la conversión, llegan con una actitud hipócrita, y él se da cuenta y pues se las deja ir así, raza de víboras. A los fariseos y a los saduceos. Incluso más adelante, esto es muy interesante, porque en el Evangelio de Mateo, más adelante vamos a ver que los fariseos y los saduceos van a estar en contra de las enseñanzas de Juan el Bautista. Entonces es interesante ver aquí cómo primero se acercan, incluso se quieren bautizar, pero les habla con tal dureza y todo, que con el paso del tiempo ellos acaban por rechazar la enseñanza de Juan el Bautista. Y claro, la rechazaban no porque estuviera equivocada, sino porque pues les hablaba con puntería precisamente acerca de la actitud equivocada que ellos tenían, y como a nadie le gusta que le digan a uno sus verdades, pues entonces ellos optaron por finalmente despreciar a Juan Bautista y sus enseñanzas, pero era porque les hablaba directo, duro y a la cabeza, aunque después se encontrarían con Jesús, que se las dejaría ir igual también con esa fuerza, ¿verdad? Raza de víboras, sepulcros blanqueados y demás. Algo fuerte para nosotros en este tiempo de Adviento también, porque bueno, ya se nos dijo conviértanse para que preparen los caminos del Señor, pero si vamos a querer llegar con una actitud hipócrita, pues no, porque entonces esa raza de víboras se nos aplica a nosotros. Realmente tenemos que ser sinceros, reconocer dónde estamos en la vida, reconocer cuáles son nuestras fallas, reconocer en qué tenemos que convertirnos, y de esta manera pues trabajar para poder lograr esa conversión, ese cambio de actitud, te digo, que permita desplegarle la alfombra roja al Señor y prepararle esos caminos para que el Señor venga a nosotros. ¿Qué más dice la perícopa? Algo interesante que, claro, esto es importantísimo, ¿verdad? Dice Juan el Bautista: yo los bautizo con agua para que se conviertan. Como ves, lo que le interesa a Juan el Bautista es la conversión. ¿Por qué? Porque él sabe que él no nos va a salvar. Él sabe que él no nos va a salvar, pero él sabe que para que nos salvemos se necesita la conversión. Por eso dice: yo los bautizo para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Dice, es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Alguna traducción dice: yo ni siquiera soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Olvídate de quitárselo, simplemente de desatársela. ¿Por qué es importante este tema de las sandalias? ¿Alguna vez te has puesto a pensar? Es importantísimo, de hecho, el hecho de que Juan el Bautista mencione que al otro que va a venir, que es más poderoso que él no es digno de quitarle las sandalias. Ni siquiera, te digo, según otra versión, de desatarle siquiera la correa.
Esto se debe a que también había en el pueblo de Dios, había un papel especial con el que se designaba a algunas personas, que era el papel del Goel. El Goel. Este Goel, sobre todo si lees el libro de Ruth, ahí vas a encontrar a un Goel hecho y derecho. El Goel tenía una función triple. Algo que hacía el Goel en primer lugar era que cuando bueno, su principal función, de hecho, la principal función del Goel era liberar a los parientes esclavos. Esa era la primera función, liberar a los parientes esclavos. Y es muy simbólico, vas a ver en un momento por qué. Liberar a los parientes esclavos. Otra función que tenía el Goel era recuperar las tierras que alguien les hubiera quitado. Y la tercera función que tenía el Goel era ajusticiar a los asesinos. Era vengarse de los que habían muerto por asesinato. Entonces, cuando había un asesino, se le llevaba al Goel para que el Goel, según la ley del ojo por ojo, diente por diente, lo matara, el mismo Goel. Entonces, pero él no podía hacerlo a título personal. Primero el pueblo tenía que juzgar al asesino, y si lo declaraba culpable del homicidio, entonces ya se lo llevaban al Goel para que el Goel lo ajusticiara. Entonces esas eran las tres funciones del Goel: liberar de la esclavitud a los parientes, recuperar las tierras que les habían quitado y ajusticiar a los asesinos. Y para instituir a un Goel se tenía que seguir un ritual, y parte de ese ritual es que se le tenía que, una de las personas, había una persona de hecho designada para quitarle una sandalia al Goel. Y una vez que le quitaba la sandalia al Goel, quedaba el Goel instituido como Goel, pero la persona que le quitaba la sandalia al Goel asumía parte de la responsabilidad del Goel mismo. Y cuando Juan el Bautista habla de que él no es digno de quitarle las sandalias al que va a venir, y se refiere por supuesto a Jesús, y en la otra versión que dice que ni siquiera es digno ya siquiera de desatarle la correa, no olvídate de quitársela, tan solo de desatarle la correa para que alguien más se la quite. Dice, yo no soy digno ni de eso. Precisamente lo que está diciendo Juan el Bautista es que ese que va a llegar después, que es más poderoso que él, es tan poderoso que precisamente es como un Goel al que él no es digno de quitarle la sandalia. Y precisamente se refiere a Jesús como un Goel, cosa que entendieron todos en aquel momento, porque pues finalmente lo que hace Jesús es liberarnos de la esclavitud. ¿De la esclavitud de qué? De la esclavitud del pecado, por supuesto. Y también, pues bueno, restituirnos la tierra que hemos perdido, ¿verdad? Ese paraíso que perdimos. Entonces Jesús es ese Goel al que se refiere Juan el Bautista, y de hecho en el Antiguo Testamento se decía que Dios es el Goel de Israel. ¿Por qué? Pues porque Él es el que les devuelve las tierras de las que una y otra vez los quitan, los sacan, los someten, y Dios es el que les devuelve las tierras, es el que los libera de la esclavitud. Pues pensemos, por ejemplo, de entrada en el caso de los egipcios, y bueno, también es el que les da la justicia que les hace falta, ¿verdad? Con todos los que los tratan. Piensa, por ejemplo, en el faraón. Piensa en el faraón, cómo los hizo sufrir, y después cuando cruza el Mar Rojo, Dios cierra las aguas y el faraón y todos sus ejércitos ahí mueren. Entonces Dios obra aquí como ese Goel precisamente. Entonces Dios es el Goel de Israel, y se refiere Juan el Bautista a Jesús como este Goel del cual él no es digno siquiera de quitarle la sandalia. Entonces Juan el Bautista dice, yo no soy nada al lado de este que va a venir después, que es Jesús. Y por supuesto que nosotros pues estamos preparándonos para la llegada de este Jesús, de este Goel. Pero lógicamente esto viene asociado con esta idea de un juicio. Por eso es por lo que le interesa tanto a Juan el Bautista que nos convirtamos, porque va a llegar el juicio. Y entonces habla Juan el Bautista de ese juicio. Acuérdate, el segundo tema, o el tema del segundo domingo de Adviento, mejor dicho, es el juicio del Señor. Y precisamente es lo que dice aquí. El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego, ¿verdad? Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. Refiriéndose, por supuesto, ya aquí al infierno, ¿verdad? Entonces, ese es el juicio del Señor. Tenemos que preparar
el camino del Señor, que va a venir como un juez, que va a venir como un Goel, pero pues que no viene a justiciarnos, viene a salvarnos, viene a liberarnos de la esclavitud, pero para ello tenemos nosotros que prepararle el camino. ¿Y cómo se prepara ese camino? Con una actitud de conversión, no con una actitud de hipocresía, como la actitud con la que llegan estos fariseos y estos saduceos. Pues bien, aquí tienes mucha información que reflexionar acerca de Juan el Bautista, acerca del juicio del Señor, acerca de la conversión que necesitamos para preparar los caminos del Señor en este tiempo de Adviento. Y sabes que a propósito de los caminos del Señor, ¿verdad? Sabes que es tiempo de Adviento, y en el tiempo de Adviento hay un canto un canto litúrgico que suele ser un canto de entrada, ¿verdad? Que dice, ¿cómo dice? Se me acaba de olvidar. Abre tu tienda al Señor, ¿verdad? Y una de las estrofas dice así: preparemos los caminos del Señor. Preparemos los caminos del Señor. Pues hay que preparar los caminos del Señor. Y a propósito de los caminos del Señor, seguramente ya en este tiempo que te estás preparando para la Navidad, parte de la preparación es comprar regalos para las personas que más amamos. Los regalos son bellos. Hay gente que se queja que eso es mercantilismo, que eso es consumismo. No es cierto. Bueno, el que quiera hacerlo por consumista, muy su problema, pero realmente los regalos de Navidad tienen una base cristiana fundamental, que es precisamente ser nosotros portadores de la bendición de Dios para los demás. Y estos regalos que nos damos son un símbolo de las gracias que recibimos con la llegada del niño Dios. No tiene nada de malo regalarle algo a una persona que amamos con todo nuestro corazón. Dios es el primero en regalarnos todo lo que puede a manos llenas. Ve todas las bendiciones que tienes todos los días de tu vida. Dios no se cansa de regalarte cosas. Entonces, claro que nosotros también en Navidad nos tenemos que dar regalos para expresar que nos amamos en nombre de Dios. Y bueno, en esa tesitura, hablando de los caminos del Señor, pues te recomiendo que regales este libro, Por los Caminos de la Fe. De todos los libros que he escrito, déjame decirte que este es mi consentido, es el que a mí en lo personal más me gusta. Todos están muy buenos, eso, y lo dicen las personas que ya amablemente los han leído, pero este es el que a mí me gusta más. Por los Caminos de la Fe es un libro en el que comparto muchas anécdotas que he tenido a lo largo de mi vida haciendo un trabajo apostólico, y todas ellas pues las medito a la luz de la fe y te explico mis puntos de vista, éxitos que he tenido, fracasos que he tenido en las tareas apostólicas, y también comparto muchas columnas que he publicado en diferentes revistas, en diferentes periódicos católicos. Es un libro muy bonito realmente, Por los Caminos de la Fe. Alguien comentó, tiene 5 estrellas en Amazon, por cierto, y alguno de los lectores dejó un comentario ahí que decía: este libro me hizo reír, me hizo llorar, me hizo enojar, y sobre todo me ayudó a recorrer mis propios caminos de la fe. Entonces, es un comentario que yo agradezco mucho, y te invito a que leas tú también este libro, a que me permitas acompañarte, aunque sea un tramo del recorrido de tus propios caminos de la fe, con la lectura de este libro. Y para Navidad pues me parece que es un regalo excelente. Este libro, Por los Caminos de la Fe, lo encuentras en Amazon, en todos lados, en Amazon.com desde cualquier parte del mundo, en Amazon.com.mx si vives en México, Amazon.es si vives en España, y claro, también en Canadá, en el Reino Unido, en Alemania, en la India, en Japón, en cualquier país. Lo encuentras en su versión impresa como esta, o lo encuentras en su versión digital para Kindle. Mucha gente desde México me dice: ¿cómo lo consigo en Ciudad Juárez? Pues ve a Amazon México y te lo mandan a la puerta de tu casa, así de fácil. Bien, queridos amigos, pues muchas gracias por el favor de su atención, y les propongo que terminemos esta emisión como solemos hacerlo todas las semanas, poniéndonos en manos de Dios y recogiéndonos en un momento de oración, reflexionando sobre todo esto que hemos aprendido en esta ocasión. Yo estoy seguro que todo lo que hemos reflexionado te ayudará a que cuando escuches esta lectura del Evangelio en la Santa Misa, pues sea más intensa tu experiencia de escuchar la palabra de Dios a través del Evangelio. Ahora ya sabes quién es Juan Bautista, ya sabes por qué se vestía de esta manera, por qué su dieta, por qué decía lo que decía, cuál era su mensaje central, su intención de nuestra conversión, en fin. Pues bueno, te invito como siempre a que por un momento cierres tus ojos y pongas la mano sobre tu corazón, y en tu interior hagas eco a estas palabras.
Antes de marchar de nuevo a la vida, Señor, queremos darte las gracias por lo que hemos vivido aquí, por lo que hemos escuchado en este lugar. Sabemos, Señor, que vienes sin meter demasiado ruido, que nos puedes sorprender en cualquier momento, que tu llegada igual nos encuentra distraídos. Gracias, Señor. Te estamos esperando y necesitamos tu salvación. Te añoramos y queremos que nos acompañes. Te deseamos y nos comprometemos a ser mejores. Haz, Señor, que nada ni nadie nos aparte de ti. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, muchísimas gracias por el favor de su atención. Les deseo que este tiempo de Adviento sea para cada uno de ustedes un tiempo de auténtica conversión y de acercamiento al Señor. Hay que prepararle los caminos para que llegue a nuestros hogares, para que llegue a nuestra vida, para que llegue a nuestros corazones. Muchas gracias y aquí nos seguiremos viendo. Apasionate por nuestra fe.